¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Cuna de Talentos en Déjate Historias Televisión. Ya sabéis, vuestro programa de baloncesto donde traemos invitados a entrenadores, jugadores, árbitros, directivos, presidentes de clubes y sobre todo gente que fomenta este deporte que tanto nos gusta como es el baloncesto. Hoy recibimos en el plató a un entrenador, en este caso, José Luis Alderete. ¿Qué tal, José Luis? ¿Cómo estás? Buenas, ¿qué tal? Que, bueno, estábamos un poco con la broma antes de... Bueno, te había pedido unas fotos, tal, y decía, joder, casi están saliendo más mis sobrinos en Google de lo que salgo yo, los dos, Diego y Héctor, que juegan en Estudiantes. ¿Cómo les vas viendo crecer y sobre todo en algo que tanto te gusta como es el baloncesto? Hombre, estos chavales tienen una ventaja, y es que tienen la cabeza muy bien amueblada y tienen unos padres que son absolutamente maravillosos, y entonces tienen, yo creo que es su principal virtud, que tienen esa capacidad de saber crecer humanamente primero antes que baloncestísticamente hablando. Lo primero de todo, siempre nos gusta en Cuna de Talentos pedir un bravo y un suspenso en el mundo del baloncesto. Ese punto positivo y negativo, ¿a quién se lo darías? Pues el bravo, desde luego, a todos los chavales que trabajan en todos los clubes de Madrid y de España y que son capaces de, a pesar de todos los inconvenientes y todos los problemas, seguir entrenando e incluso saliendo a altas horas de la noche. ¿Y el suspenso a quién le suspenso, tiramos de las orejas? Pues le tiramos de las orejas a todas aquellas personas que no tienen paciencia con sus hijos, sobre todo padres, entrenadores e incluso árbitros, que no tienen paciencia con los niños, que tenemos que tener en cuenta que tenemos niños entre manos. Son niños, son gente que están formándose y ya les exigimos y les pedimos que jueguen como jugadores profesionales. Y esto es lo que no podemos consentir. Ese suspenso se lo doy a toda aquella gente que no tiene paciencia con los niños. Ahora estás entrenando en Estudiantes, pero bueno, cuéntame en general cómo es el trabajo que hace José Luis Alderete con los más pequeños, ahora en club, pero también el trabajo que has hecho con Federación. Pues vamos a ver. Personalmente creo que la obligación de un entrenador es crear jugadores que sean eminentemente independientes, que sean capaces de sacarse las castañas del fuego en cualquier momento del juego. Es como en la vida. Un educador lo que tiene que conseguir es que el niño sea capaz de desarrollarse personalmente y que sea consecuente con sus acciones. Si yo escondo todas esas acciones en las acciones grupales, entonces tenemos un problema, porque nunca el chaval se va a hacer responsable de sus fracasos o de sus éxitos. Entonces, la labor de José Luis Alderete como educador y como entrenador simple y llanamente es conseguir jugadores eminentemente, directamente, que sean autónomos. ¿Por qué? Porque soy un ferviente defensor de que el baloncesto no es un deporte de equipo, es un deporte individual que se juega en grupo. Y entonces, pues, yo no puedo en infantiles hacer un equipo. Se podrá hacer en ACB, pero no en infantiles. En infantiles hay que formar a los niños a ser capaces de hacer muchas cosas, muchísimas cosas, que estén continuamente haciendo cosas. Y eso, la única manera es generar individualidades. Ahora vamos unos años atrás, estamos en el baloncesto hoy en día, vamos unos años atrás. ¿Cómo empieza tu vinculación con el baloncesto y sobre todo con el mundo ya de entrenador en los banquillos? Pues yo era un jugador que era muy malo, garrafalmente malo, era un desastre, y a pesar de que todo el mundo decía que era un diamante en bruto, pero no sé si se referían, o yo no entendía, igual lo entendía mal, no era ese diamante, no entendía, pero igual bruto, igual lo que querían decir que era un bruto, pero no, de hecho había un jugador que me llamaba Killer, o sea,
Pero bueno, el caso es que yo era un jugador bastante mediocre, por no decir malo, y una vez un entrenador llamado José Luis Torres, pues me vino a mi casa un agosto con 40 grados en la calle y me dijo que si quería entrenar. En la vida me había planteado entrenar. Y le dije que sí porque su novia, que estaba detrás de él, me estaba diciendo que no aceptase. No sé por qué. El caso es que dije, si esta tía me dice que no, pues seguramente será, esto no estará mal. Y el año siguiente estuve con él, ayudándole a él en un equipo, en Cabrini, un equipo femenino. Estuve durante 10 años, 12 años aproximadamente llevando femenino. Casi toda mi experiencia en femenino se centró en la Universidad Complutense de Madrid, llevando cadetes, llevando juniors y equipos de senior de liga femenina. Y una vez que terminé esa fase de femenino, pues empecé a estar en otros clubes como Casby, como Alcobendas. En la selección de Madrid también estuve llevando equipos de selección femenina, cadetes. Y bueno, estuve durante casi 8 años o 9 años sin hacer absolutamente nada, con un blog, poniendo verde a la gente. Hace 2 años me volvieron a llamar, Zamora del Club Estudiantes, me volvió a llamar para llevar el infantil de Estudiantes y bueno, pues ya son 2 años consecutivos, no sé muy bien si no se habrán arrepentido ya, pero bueno. ¿Cómo fueron esos primeros meses de volver al trabajo de clubes y un poco otra vez a esa pretemporada, la planificación de todo el año? No sé cómo lo viviste. Pues mira, yo la planificación la suelo hacer de una manera bastante, creo que atípica. Igual digo esto y todo el mundo me dice que nada, que es mentira, que no es atípica. La planificación yo la hago en base a una pirámide en donde lo menos importante es lo que está abajo del todo. Eso es lo mínimo que tiene que tener un jugador, botar, tirar, pasar, ese tipo de cosas. Pero lo más importante es lo que está arriba. Es un poco lo que llamamos la esencia o la filosofía. Si tú preguntas a cualquier entrenador cuál es tu filosofía de juego, te va a decir contraataque, correr, defender. Eso no es filosofía, eso es conceptos de baloncestísticos. Entonces yo tenía muy claro cuál era la filosofía que quería imponer y la esencia que quería imponer a los chavales, que primero tuve que estar viéndoles, lógicamente, para poder desarrollar esta edad infantil, que fue la que llevé el año pasado, que era básicamente enseñar a los jugadores a moverse en el caos, ambición e intuición. Era un poco ese concepto lo que yo quería enseñar a los chavales. Y para eso teníamos que jugar de una determinada manera. Y para jugar de esa determinada manera voy bajando en la esencia, de la filosofía a la esencia, pues tenemos que hacer unas determinadas cosas. Votar de una determinada manera, tirar de una determinada manera, jugar uno contra uno de una determinada manera. Y entonces, en base a todo eso, pues simplemente pues planificamos los entrenamientos. Pero vamos, básicamente es ver con qué material, con perdón de esta expresión, que parece que estamos hablando de ganado, con qué personal contamos, intentar entender un poco cómo es su personalidad y hacer esa pirámide para intentar hacerles a ellos mejores jugadores. Y desde ahí empezar a... Yo solamente trabajo, por así decirlo, pienso los 2 primeros meses. Después ya solamente es trabajo de campo. Pero son los 2 primeros meses los que pienso. Cómo desarrollar esta temporada. Y después, lógicamente, la temporada tiene matices, tiene inyecciones, pero solamente pienso 2 meses. Yo, de hecho, ahora todavía no he terminado de preparar esa pirámide. No la he terminado de preparar todavía porque tengo muchas dudas sobre los jugadores que tengo entre manos ahora mismo. Entonces, todavía estoy dándole vueltas a esto. Y estamos haciendo trabajo muy, común. Hay una imagen que tengo tuya, que es con las selecciones de Madrid, están en un círculo al final de entrenamiento para estirar y demás, y una de las cosas que no sé si lo sigues haciendo con los clubes, que les pedías era que se quitasen las zapatillas, que diesen una vuelta alrededor de la pista, una serie de cosas que a lo mejor los jugadores no están acostumbrados, y cómo un poco se van adaptando a eso que dices, que es esa forma típica de preparar una temporada, como dices, empezando desde arriba hasta abajo.
Bueno, vamos a ver, no solamente eso, lógicamente, un niño tiene que tener en cuenta que su cuerpo es su herramienta de trabajo en el campo. Considerando primero una cosa, una puntualización muy importante, y es que el baloncesto, y que tiene que ver con lo que voy a decir ahora después, es que seguramente un deporte que tiene dos condiciones que son muy negativas. Mira que lo adoro, pero el baloncesto es un deporte antidemocrático, absolutamente antidemocrático. Solamente hay un campazo por cada 5.000 jugadores pequeños que sale adelante, pero en cambio, pues, con perdón, Héctor Alderete medirá 2,8 y va a jugar en ACB seguro. Es decir, hay que ser muy tonto para no ponerle, es decir, aunque no haga nada, pero mide 2,8. Entonces es antidemocrático. Y aparte es el deporte, seguramente uno de los deportes más peligrosos para el físico del jugador, de un niño. Estás destrozando las rodillas desde el primer momento a un niño. Esto es una cosa, hay mucho salto, mucho impacto, y esto es una cosa muy negativa. Y después es un deporte antinatural. Aparte de destrozar las rodillas, tú no tiras de forma natural como tiras a la canasta. En el fútbol sí, tú pegas una patada a una lata y la pegas exactamente igual, con mayor o menor virtud, que lo hace Messi o Ronaldo, a un balón. El gesto es el mismo, el interior y el exterior pues es el mismo. Entonces es muy poco natural. Entonces, ¿qué quiere decir con esto? Que tienes que cuidar tu cuerpo, muchísimo. Entonces, para eso tienes que empezar por tus pies. Entonces, tienes que tener unas zapatillas diferentes, aunque inicialmente sea un gasto para los padres, tienen que tener unas zapatillas diferentes para entrenar que para ir al colegio o para hacer físico. Tienen que ser diferentes. Entonces, las zapatillas te las tienes que abrochar bien. Tienes que empezar por abajo, por arriba del todo, por los cordones, y tienes que tener bien sujeto el pie dentro de la zapatilla. No lo tienes que tener amordazado, ni se tiene que poner morado, pero sí tiene que estar suficientemente sujeto. Y después al revés. Cuando tú terminas de entrenar, tienes que ser capaz de desabrocharte las zapatillas y de expandir el pie. Para poder descansar y relajar el principal elemento de trabajo que se da en el baloncesto, que son los pies. Lógicamente, amén de las uñas bien cortadas, las manos bien trabajadas, porque se dan muchas lesiones, y las lesiones se dan porque no se tienen las manos suficientemente agarradas. Una de las cosas que hacemos todos mis equipos, todos lo tienen que hacer, es que cuando estamos hablando, el jugador tiene que tener el balón agarrado. Y tiene que tener el balón agarrado con la yema de los dedos. No puede tenerlo aquí, ni puede estar jugando. Y eso ya en sí es un ejercicio, porque estás trabajando los dedos, estás trabajando la fortaleza de los dedos. Es más, cualquier entrenador puede pegar un balonazo, puede pegar un bofetón al balón, y si se le cae tiene que pegarse una carrera. Entonces tiene que tener el balón bien agarrado. Entonces son pequeños detalles que hacen que el cuerpo se vaya preparando para esa antinaturalidad del baloncesto, que es muy fuerte, pero es que es así, lo siento mucho, es un deporte antidemocrático y antinatural. Has entrenado, como has dicho, bueno, varias categorías, masculino, femenino. Se lo he preguntado a algunos invitados, pero no sé si en tu caso hay alguna categoría con la que disfrutes especialmente, o a lo mejor que digas con pequeños o ya cuando dan ese salto infantil. Sí, la categoría infantil. A mí la categoría infantil me parece muy bonita, tanto infantil de primer año como de segundo. ¿Por qué? Porque el niño, la categoría infantil es una categoría muy compleja, porque el niño pasa de un campo pequeño y un balón pequeño a un balón grande y a un campo grande. O sea, pasa de golpe de jugar en un campo que no existe en ninguna otra parte del mundo, solamente en España, pasa a jugar en el mismo campo que juega LeBron James, con el mismo balón que juega LeBron James. Entonces, es una cosa que está muy bien, pero que es un cambio brutal. Y es más, el niño viene con la cabeza de que se tiraba triples en minibásquet y los metía. Entonces se pone a tirar triples directamente, y entonces ve que entra canasta y no llega, ve que entra canasta y el balón no toca ni el aro, etcétera, etcétera. Y esto es algo que es muy importante, porque hay que aprovechar esa inercia del niño en minibásquet y conseguir trasladar todo eso a campo grande. Y después hay otro elemento muy importante, que es que, bajo mi punto de vista, no se trabaja mucho en minibásquet, que es el trabajo de 1 contra 1,
que tienes que fomentar muchísimo en infantiles. Hay que trabajar, en 1 contra 1 hay que trabajar lo que los americanos llaman ser capaz de pasar pegado al hombro, de degollar el hombro y cortar la pierna. Si te fijas, todos los jugadores NBAs pasan pegados totalmente a su defensor, jugadores ACBs pasan a 1 metro de su defensor. No lo tienen interiorizado. En Europa no lo tenemos interiorizado eso, creamos espacios y el espacio es un lujo en este mundo. Entonces hay que trabajar mucho ese 1 contra 1 y hay que trabajar muchísimo la velocidad de ejecución. Entonces yo creo que es donde se gesta un 40% del jugador futuro en la categoría infantil, en los 2 años de infantil, y hay que ser capaz de cerrar esa categoría. Tienes que entrar muchísimo a canasta y tienes que entrar para meterla para abajo. Otra cosa es que no lleguen ni se te queda 1 metro del aro, pero tienes que entrar con esa capacidad, esa fortaleza de ir para meterla para abajo, y eso eso hay que trabajarlo. Después, si creamos tiradores desde el primer día de infantiles, después no saben entrar a canasta. Y la mete un chaval de 2 metros con un chaval de 1,95 m, al final la mete a capón. Entra sin superarle y la mete porque coge el rebote y a la segunda vez la mete. Pero esto no vale. Hay que ser capaz de... Pues, el infantil me encanta porque estás trabajando el cambio de canasta pequeña a canasta grande y estás trabajando la capacidad y la versatilidad del jugador en la entrada a canasta y en el 1 contra 1. En tus ratos libres, en los fines de semana, cuando no tienes partido con tu equipo, no sé si además vas a ver otras categorías, vas a ver baloncesto ACB o baloncesto de pequeños y con cuál de ellos te quedas. O sea, cuando sales de lo que es, digamos, tu equipo, si te quedas a ver, no sé, chicas o te quedas a ver Liga EVA o vas a ver ACB. Mira, voy a decir 2 cosas que no sé si debo decir, pero como nunca he sido políticamente correcto, me da igual. El ACB no lo soporto, o sea, el ACB me parece que es una liga que está muerta, o sea, es una liga anodina totalmente. Para ver un buen partido tienen que pasar muchas cosas y únicamente soy capaz de ver durante un tiempo seguido a un Doncic o a jugadores de esta categoría que claro, se pitorrean del tío que tiene delante. O sea, entonces, claro, me encanta eso, que un jugador se ría de otro, me encanta. Esto es una maravilla. Hay que forzar eso en los chavales, que sean sanos, que esa risa sea sana, pero mira cómo me estoy yendo de ti, ¿no? Qué cachondo soy. Eso está bien. Carlos Suárez ponía en un tuit el otro día, decía, joder, tanto. Cuando mete el balón, le hace el cráneo. Le mete el balón, el pase entre las piernas y dice, joder, que te he pillado de cadete, leche, me estás haciendo esto, desgraciado. Esto está bien, ¿no? Entonces, esto sí, pero el ACB es una categoría muerta, o sea, a mí no me gusta nada, son sistemas. Los entrenadores parecen gamers. Los entrenadores parecen gamers en la ACB. Van con un mando, y ahora tú subes aquí, y ahora tú bajas aquí, y ahora haces esto. No hay capacidad para la improvisación. Por eso me encantaba Aito García Reneses. Había una capacidad bestial para la improvisación en sus equipos, en algunas fases de Aito García Reneses. Bien, por tanto no veo nada de esto. Y segundo, la otra cosa políticamente incorrecta, el baloncesto femenino es horrible, o sea, bajo mi punto de vista. Y lo hacen horrible muchas cosas, pero sobre todo, y aquí voy a meter, voy a hacer amigos, lo hacen horrible los árbitros. Los árbitros no pueden parar un juego de baloncesto femenino porque haya un contacto en un rebote ofensivo. O sea, el baloncesto es un deporte de contacto y si entra una chica al rebote y hay un contacto, pues no lo pares. Y si él está botando y le mete el codo, pues no lo pares. O sea, después, cuando vamos a jugar contra las rusas, pues tiene que venir una generación como la que tenemos ahora, senior, que sea capaz de ganarles. Si no, nos superan por todos los lados, porque solamente se protege en el baloncesto femenino tanto a la mujer, que no es proteger, es una falsa protección de la mujer, en España, yo creo. O sea, se pita muy mal y me aburre, no lo puedo ver. Y en tercer lugar, pues hombre, tengo un gran cariño, afecto, la quiero muchísimo a mi mujer y a mi hijo, y como vea más partidos, ya lo que hago y me crea problemas, pues si encima me voy a ver otro partido, alguna vez que voy a ver a mi sobrino me dice que
¿Qué pasa? ¿A dónde vas? ¿Qué dónde vas? Bueno, ya háblame, hemos hablado mucho de qué te gusta ver en los jugadores, pero sobre todo ese, no castigo, pero esa bronca que le puedes echar a un jugador que sea para aprender. ¿En qué te fijas más en los jugadores en preinfantil? A lo mejor en qué fallos más comunes y cómo les estimulas para que corrijan ese fallo. Vamos a ver. Mira, una de las cosas de esa pirámide que tenemos este año es, en el entrenamiento, tú haces lo que yo te diga. Pero en el partido, haces lo que te salga del rabo, lo que te dé la gana. Y esto es una cosa que los entrenadores no somos capaces de hacer, porque pensamos que tenemos que dejar nuestra impronta en el equipo. Y esto es una barbaridad. Por esa capacidad de ser gamer. Si te he dicho que te vayas para allá. Entonces, el niño, lo que me gusta ver del niño es que haga lo que le dé la gana. Lo que le dé la gana. Aunque lo haga mal. Porque ese hacerlo mal es un hacerlo mal visto desde el punto de vista del entrenador. Pero los entrenadores somos generalmente jugadores frustrados. Somos entrenadores frustrados también, que nos gustaría estar en otro sitio. No es mi caso. Y somos gente que, yo que sé, que no nos crean en casa, entonces pues queremos mandar. Y entonces, si no mandamos, nos sentimos mal. El otro día un jugador de este año, yo le digo que tienen que tener las dos manos en la línea de pase, y entonces en un partido, con la ventaja que genera eso al ataque, tener las dos manos en la línea de pase, en un partido uno fue por detrás. Y entonces, cuando fue por detrás, yo dije, y el tío se la robó. No sé cómo lo hizo, pero se la robó. Y entonces, ¿tú sabes lo que le dije al niño, delante de todos? Le dije, ¿tú sabes lo que me tienes que haber respondido en ese momento? Le dije al niño, delante de todos, ¿eh? Tú te tenías que haber vuelto y haberme hecho así. Cállate. Siéntate y cállate. Eso es lo que tiene que hacer un jugador, y eso es lo que a mí me sorprende del jugador. Un jugador que hace caso a su entrenador es un jugador que está muerto. No está vivo. Ese chaval es un cagao y no va a tener suficiente personalidad para poder llegar arriba. El jugador en el partido tiene que hacer lo que le dé la gana y tiene que ser capaz de decir al entrenador, cállate. Por eso el otro día había un Twitter, una canasta que metió un jugador de Obradovic en un triple que metió, y todo el mundo decía, reflexión para los entrenadores, le echaron la bronca al chaval. Y yo dije, pues espero que haya muchos entrenadores que no hagan esto. Porque el jugador tiene que haber dicho, pero ¿tú qué me estás diciendo, tío? Yo la he metido. Tú te callas. Y ya está. Y punto. Me has dado el balón. Si me estabas diciendo que pasase a eso, pasa que estaba libre, me la he jugado yo porque me ha dado la gana. Y la he metido. Pues cállate. Cállate y punto. Esta es la labor de un entrenador, es entrenar. Es entrenar, no dirigir partidos en infantiles. No tenemos que dirigir, tenemos que entrenar. Y eso es lo que tenemos que hacer, enseñar al jugador a votar, a pasar, a tirar y a defender. Ya está. José Luis Alderete, creo que hemos pasado un gran rato hablando de básquet, un poco esa idea que tienes de baloncesto, y bueno, seguro que todos los espectadores que lo ven también les hace pensar un poquito más, y a esos entrenadores de formación que les ayude un poquito. Y te damos las gracias por estar aquí en Cuna de Talentos. Ya sabes que siempre estás invitado, y dentro de lo que te permitan nos veremos por las canchas. A vosotros por invitarme. Muchas gracias a todos vosotros por estar en Cuna de Talentos. Déjate Historias Televisión. Hoy hemos estado con José Luis Alderete. Ya sabéis, seguid pendiente de Cuna de Talentos.